en términos muy amplios de cuestiones macroeconómicas, en particular desde una perspectiva académica, ¿no? Entonces ahí tenemos una pequeña agenda, brevemente yo querría como poner en contexto la discusión y la participación. Bueno, tenemos presentes a Daniel Heyman y a Silvia London, muchas gracias por sumarse. Remotamente Francisco Roldán también va a participar del panel, espero que nos esté escuchando bien. Entonces, acá tenemos una agenda muy amplia, como ustedes verán. Yo quería pasarme un par de minutos hablando de algunas contribuciones recientes que considero relevantes, por supuesto desde mi perspectiva, ¿no? El estudio de la macroeconomía es muy amplio. Pero entonces, por ejemplo, puedo mencionar algunos papers que se dedicaron a estudiar rigideces informativas a la hora de entender cómo se generan expectativas. También puedo mencionar aplicaciones a la economía del procesamiento de texto y el procesamiento del lenguaje natural. Análisis a alta frecuencia del impacto de la política monetaria, papers que en 30 minutos, dicen que en 30 minutos podemos inferir cuál es el impacto de cambios en la política monetaria sobre la macroeconomía, a partir de inferir datos a alta frecuencia en mercados financieros. En cuarto lugar, por ejemplo, podemos mencionar un paper que modela un modelo macroeconómico, postula un modelo macroeconómico fuera del equilibrio. Y trata de explicar cómo esta representación nos ayuda a entender... Perdón, yo pensé que se estaban mostrando los slides. Gracias por avisarme. Estaría bueno si los podemos mostrar. Muchas gracias. ¿Esto lo controlo yo? No, ¿no? No, se controla de... Ok. Sí, para mostrar los slides. Al principio estaban y después... Ahí está, muchas gracias. Entonces ahí tengo, sí, un poco, ahora es más explícita mi presentación. Yo tenía una lista de contribuciones que pensaba relevantes desde mi perspectiva. Entonces, siguiendo con la lista, luego de hablar de modelos macroeconómicos fuera del equilibrio, por supuesto, no estoy haciendo una descripción detallada de estas contribuciones. Hay, por ejemplo, alguna contribución reciente que explica las instancias donde riesgos importantes son ignorados en función de un proceso de codificación eficiente de la información. O sea, en cierta medida el paper dice, el agente económico construye un modelo para tiempos normales e ignora riesgos, los eventos raros, por una cuestión de optimalidad frente a límites cognitivos. Hay un anteúltimo punto que quería mencionar, papers que tratan de explicar la política monetaria en función de las experiencias personales de las personas que están a cargo de implementar política monetaria. Y en última instancia, muy brevemente, quería comentar trabajos que estamos haciendo acá en el IEP. Entonces, por ejemplo, con mi coautor Adam Clemens estuvimos mostrando cómo las expresiones faciales contienen información sobre el ciclo económico, no solo contemporáneamente, sino también mirando hacia adelante. Y recientemente con mi coautor Martín Yada estuvimos trabajando mostrando cómo el gran volumen de textos que compartimos en Twitter es útil para anticipar dinámicas inflacionarias en Argentina. Entonces yo creo que hay una amplia agenda de trabajos empíricos, pero por supuesto esto también tiene contenido teórico. Estamos enfrentando nuevas oportunidades y uno se pregunta, bueno, ¿cuáles serán los titulares del futuro cuando uno piensa cómo será el análisis macroeconómico? Entonces, si podemos volver a mi presentación, no sé por qué nos salimos. Tengo algunos ejemplos de titulares que uno puede pensar que podrían observarse en el futuro. Entonces, un diario con un titular que diga tropiezo de tradicional modelo de equilibrio. O esto se habló ayer en un panel, que
que la macroeconomía puede morir como consecuencia de una gran base de datos y de la microaplicada, o el programador que sustituyó a todos los macroeconomistas. Uno puede imaginarse escenarios como estos, pero muchas veces nos imaginamos cosas demasiado diferentes a lo que vemos hoy. Y acá tengo un último titular. Uno podría imaginarse un escenario donde los algoritmos también pueden tener dificultades. Entonces, en cierta medida, no es el fin de la historia. Vamos a seguir siendo sorprendidos. Así que con eso quería dejar mi participación y, por supuesto, lo más importante, quería darle lugar a los panelistas. Así que estamos siguiendo el orden alfabético. Daniel, es tu turno. Por ahí. Yo voy a ir si querés, muestro tu presentación, o querés sentarte acá. Mejor, ¿no? Estoy a punto de decirte que me voy a privar de la presentación. Ajá. Es tu decisión. Es demasiado lío moverse. Déjenmelo hacer un poco a capela. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, el tema del panel, eso sí, anda tomándome el tiempo. El tema del panel es vasto. Complejidad. ¿Qué otra? Macroeconomía, complejidad y expectativas. Macroeconomía, complejidad y expectativas. Bueno, ¿por qué complejidad? Yo creo que vale la pena tomar una visión muy ingenua de lo que es el sistema económico. Y si ustedes lo toman al pie de la letra, es decir, describime la economía que tenés delante de tus ojos, es inmediato el reconocimiento de la enorme variedad de gente que ha contribuido a que tengamos una virome como esta en la mano. Es indescriptible, posiblemente, casi, digamos, llevaría una descripción de enorme cantidad de elementos en interacción que generan una característica de escala que hace que el comportamiento del sistema sea derivado. Acá está. Bueno, ¿qué hago con esto, che? No, seguí, por favor. Como vos quieres. Bueno, en una situación como esta, donde hay una enorme cantidad de gente que tiene que cooperar de alguna manera e interactuar de alguna manera para que los fenómenos ocurran, el problema de coordinación se plantea de manera automática. El problema de la macroeconomía no es ni más ni menos que encontrar fórmulas simplificadas de estudiar la capacidad y las limitaciones de un sistema como el que tenemos, sistema de interacciones entre agentes, para coordinarse de alguna manera ordenada en un contexto donde no existen mecanismos externos que provean esa coordinación. Y al mismo tiempo enfrentemos como pregunta fundamental el análisis de las patologías que pueden aparecer en estos contextos de interacción. Dicho mal y pronto, la macro se preocupa de sistemas mal comportados y de los límites al buen comportamiento del sistema. La macro tiene una motivación original e intrínseca en fenómenos raros, fenómenos extraños, fenómenos que nos sorprenden, fenómenos que perturban los planes de los agentes y les complican la vida y abren eventualmente la posibilidad de acciones coordinadoras de política digamos, intervenciones mejorantes de políticas macroeconómicas. La macro tiene una característica particular, creo, que es los fenómenos a los cuales trata, llámenlo ustedes crisis macroeconómicas, están asociadas
intrínsecamente con fallas de expectativas. Cuando hablamos de crisis, hablamos de un estado del mundo que, visto desde el punto de vista de los actores, los pone en cuestión. Pone en cuestión las decisiones previas que dan lugar a fenómenos tipo crisis, corridas bancarias, etc. En ese contexto, hablar de expectativas es totalmente natural. En ese contexto, las expectativas forman un conjunto de comportamientos y variables que son la esencia, que forman parte de la esencia de los fenómenos que nos interesa estudiar. Y al mismo tiempo, hay una cosa que, si ustedes lo miran de alguna manera, es irónico, y es que pensadores de muy distinto origen han reconocido, por supuesto, la relevancia central de las expectativas para el análisis macroeconómico, y al mismo tiempo hayan encontrado razones, por cierto, distintas, para ignorar el análisis per se de las expectativas y subsumirlas, mandarlas, patearlas al córner, por decirlo en criollo. Piensen en Maynard Keynes. Maynard Keynes pone a las expectativas de largo plazo incorporadas en las decisiones de inversión como algo así como el motor central de las variaciones del sistema que forman su cuerpo de interés. Las variaciones en el nivel de actividad, de la demanda agregada. Y cuando se plantea hablar de cómo se forman las expectativas, la respuesta es, como todos sabemos, animal spirits. ¿Y qué son los animal spirits? Lo que son los animal spirits, que determinan el comportamiento de los agentes en función de sus animal spirits. O sea, es un esquema de análisis que pone en un lugar central las expectativas y al mismo tiempo trata como no modelable o no representable a ese elemento central que él genera los vaivenes e induce a la economía a comportarse de las formas que nos interesa analizar. Vayan al otro lado. Vayan a algo así como el libro canónico de las últimas décadas, o uno de los libros canónicos de las últimas décadas. La macroeconomía recursiva de Ljungqvist y Sargent, que se usa como libro de texto en una gran cantidad de lugares, con razón. Y ahí lo que encuentran es una modelización de las expectativas, donde las expectativas mismas no se modelan porque son incorporables supuestamente al modelo del macroeconomista que está escribiendo, que está analizando el sistema. O sea que de alguna manera, y me gustaría charlarlos unos minutitos, en ese contexto las expectativas quedan subsumidas en la construcción analítica por hipótesis, en la construcción analítica del economista. Okay. Un poquito el argumento que creo que estaba implícito en lo que Daniel Laromí estaba diciendo recién y que yo voy a suscribir y tratar de elaborar de alguna manera es que es hora de que empecemos a tratar seriamente a las expectativas como materia de análisis per se, como parte de nuestro conjunto de variables a analizar, porque, digamos, no hacerlo es o bien caer en la indefinición de los animal spirits, lo cual nos achica el alcance de nuestro análisis, y la otra, la de las expectativas racionales en el sentido usual de la palabra, me parece que nos llevan a limitaciones analíticas que son costosas desde el punto de vista del conocimiento que podemos tener sobre el sistema. Como algunos de ustedes ya habrán tenido, no digo oportunidad, pero ocasión de escuchar, yo tengo reservas que creo que
que son serias respecto de las expectativas racionales como las que se trabajan comúnmente en macroeconomía. Si ustedes preguntan, y eso es un buen experimento de clase, una definición de expectativas racionales, se van a encontrar típicamente con respuestas como la gente hace uso de toda la información disponible o cosas por el estilo, o la gente no se equivoca sistemáticamente, o alguna definición como esa. De una vaguedad ciertamente saliente. La mejor definición que yo conozco es una definición relativamente, no, bien precisa, que es, lo tiene Sargent en su nota en el Palgrave sobre expectativas racionales, y dice, expectativas racionales implica un comunismo de expectativas, o sea, una coincidencia entre las distribuciones de probabilidad que el agente económico usa para tomar sus decisiones, en primer lugar. Uno, o sea, el agente económico representativo o el conjunto de los agentes económicos, como ustedes quieran. Dos, el analista que modela el sistema, o sea, que la distribución de probabilidades tirada hacia adelante de las variables del sistema coincide cuando es derivado del modelo del analista y del agente económico. Y tres, la naturaleza. O sea que esas dos funciones de probabilidades que determinan las expectativas están esencialmente autovalidadas al ponerse en acción a través de comportamientos, decisiones, etcétera, con la distribución de probabilidades que realmente ex post genera el sistema. O sea que hay una asociación entre la distribución del analista, del agente y del sistema. Okay. Si ustedes lo piensan de alguna forma, acá empieza a aparecer un problema en la misma definición, porque el hecho de asociar la distribución de probabilidades objetiva que se genera en el sistema económico con la distribución de probabilidades del analista, o sea, del economista que estudia el sistema, presume que el modelo del analista corresponde con la verdadera distribución de probabilidades que se derivan del sistema. O sea que en el fondo desmienten la utilidad del trabajo analítico que hace el economista, porque el economista sigue trabajando como si no tuviera el modelo perfecto. El analista sigue trabajando como si hubiera cosas para aprender, cuando si valiera expectativas racionales en ese sentido, ese aprendizaje debería quedar interrumpido. Debería haber quedado interrumpido. Es decir, desde ese punto de vista hay una contradicción. El agente económico cuya distribución de probabilidades es la misma que la distribución de probabilidades objetiva del sistema, tampoco tiene nada para aprender, y tampoco tiene nada que aprender del analista, que o bien tiene aprendido parcialmente y sigue trabajando, con lo cual está implícitamente reconociendo que su modelo es un modelo mejorable, o bien, si el agente económico es el verdadero generador de expectativas racionales implícitamente, no necesita ser de manera abierta, el que debería aprender del otro es el analista del agente que el agente del analista. Quiere decir que el asesor económico debería ser, en realidad, el asesor científico debería ser el agente económico en la vida práctica, enseñándole al analista qué es lo que debe esperar sobre el futuro. Hay algo muy exótico en en esa historia que creo
tiene implicancias que no son meramente discursivas, sino que tiene implicancias que son realmente prácticas. Porque el hecho que debemos entender, y creo que estaba en alguna de las notas, en una de las diapositivas que andaban por ahí, tenemos que reconocer que en un modelo cambiante, en un sistema en evolución, como es el sistema que tenemos, en un sistema bien complicado, por no decir complejo, como es el que trabajamos, es muy difícil pensar que esté ni cerca, pero seguramente, absolutamente no, ciertamente, terminado el proceso de aprendizaje. Es decir, creo que lo que tenemos que empezar a reconocer es que analistas, agentes económicos, estamos inmersos en un proceso de aprendizaje que no va a terminar en el futuro previsible, en un sistema que evoluciona en el tiempo y que no tiene las mismas características y el mismo modo de funcionamiento hoy como el que tenía hace 20, 30 años o en el pasado, ni lo va a seguir teniendo en el futuro. Que estamos metidos en este aprendizaje sin fin, en el sentido de cuando nosotros creemos que lo entendemos, el modelo te cambia. En una situación como esa, entre paréntesis, eso está reconocido, hay un muy lindo paper de Weitzman, de Martin Weitzman, en un contexto asociado con paradojas de precios de los activos, esto que es un tema bastante estudiado en macroeconomía, donde el punto central es el aprendizaje. Cuando tenemos un sistema cuyos parámetros evolucionan en el tiempo, y la verdad que pensar que los parámetros que describen el comportamiento de la economía son los mismos hoy que hace 300 años desafía cualquier sentido común, incluso hace 20 años comparado con el de ahora. La muestra de datos relevantes que uno tiene para hacer, por ejemplo, estimaciones econométricas no va nunca a infinito. Y si no va nunca infinito, el error en el modelo sigue manteniéndose a lo largo del tiempo y implica que el aprendizaje debe mantenerse abierto ampliamente, es decir, usando esquemas de ganancia constante o de ganancia decreciente de manera muy leve, porque el mundo, estás aprendiendo sobre un mundo que te genera una muestra de datos cuya relevancia está limitada en el tiempo. Dicho en criollo, cuando te aparecen datos nuevos, tenés que tirar por obsoletos datos viejos. O sea, en esa dinámica de aprendizaje estamos nosotros y están ellos con los cuales interactuamos. En una situación como esa, es claro que uno tiene que hacer simplificaciones. El mundo es complicado, no tenemos una muestra infinita de datos sobre los cuales aprendemos verdaderamente los parámetros de un sistema estático, sino que estamos sobre la marcha tratando de aprender el comportamiento de sistemas en evolución. Tenemos que usar heurísticas y seguramente simplificaciones. Y seguramente, digamos, formas de representación que tienen una validez aproximada. Es natural que existan, y ahí, digamos, quisiera hacer una referencia a de dónde salen los parámetros que usamos para estudiar nosotros como analistas nuestro sistema de referencia. Puede haber modelos, y hay modelos que son muy interesantes en el sentido de sistemas complejos, donde
se pone énfasis sobre las restricciones que tiene el comportamiento de los agentes, dicho mal y pronto, restricciones de presupuesto, y que hacen que potencialmente haya algunas propiedades del sistema que sean independientes del comportamiento de la gente y simplemente derivadas de los links, las restricciones de presupuesto que hay. Modelos de agentes con cero inteligencia. ¿Okay? Creo que es una vía de investigación interesante. ¿Por qué? Porque, digamos, afronta el tema de los sistemas complejos per se, o sea, modela las interacciones de los agentes en contextos donde no tenemos que meternos demasiado claramente en sutilezas respecto de la manera en la cual razona y actúa cada agente individual, sino que simplemente algo así como la interacción más o menos mecánica de comportamientos restringidos de una manera particular, de nuevo tipo restricciones de presupuesto, que es la que conduce a la evolución del sistema. Ahora, eso está muy bien, creo, y cuanto más podamos hacer al respecto, mejor, en algún sentido, pero difícilmente pueda darse usarse como forma general de análisis. Yo no diría que tenés una teoría de las crisis de esa manera. Ahí tenés que meterte implícita, directamente en la formación de expectativas per se. Puede haber heurísticas simples, ahora, y puede haber shortcuts que sean incluso ustedes recuerdan esa dicotomía entre pensamiento rápido, pensamiento lento en el contexto de la toma de decisiones y la formación de expectativas. Es posible que haya ciertos comportamientos que se generan por pensamiento rápido. Quiero decir, un pánico es vos ves gente en un banco y te metés. ¿Y por qué te metés? Porque la intuición te dice adentro, porque si no vas a perder mucho. ¿Okay? Creo que en ciertos contextos este análisis de fast thinking a la Kahneman, como ustedes seguramente habrán escuchado, es pertinente, vale la pena. Ahora, creo que eso difícilmente podría representarse como caso general. Tengo un rato para una anécdota de Isaac Newton. Sí, sí, estarían los 20 minutos, pero dale, por favor. Ok. Déjeme contarles una pequeña anécdota de alguien a quien no se puede acusar de irracional, que es Isaac Newton, digamos. Isaac Newton tiene una historia asociada con la burbuja de los mares del sur en 1720 en Inglaterra. Fue una burbuja con una compañía de creación, digamos que ya existía, pero con las acciones de una compañía que se cotizaba en Gran Bretaña. Y la historia es la siguiente. En aquel momento Newton, a quien digamos, mi punto es, no lo acuso de ser un irracional, pero Newton era funcionario de la oficina de la acuñación, la Mint, en Londres. Se dedicaba a generar monedas de buena calidad, digamos, esencialmente. Bueno, Newton tenía unos ahorros cuando empieza a generarse la burbuja de los mares del sur. ¿Qué hace Newton al principio? Nada. Prudentemente deja correr, el precio de las acciones sube. Newton empieza a ver una oportunidad, compra unas acciones. El precio sube. Newton prudentemente vende. El precio sube. Newton se tienta de nuevo. Y ahí viene el crash. Y perdió bastante, digamos.
Imagínense tener a Newton delante de uno después de haber pasado eso, y naturalmente la pregunta es: Isaac, ¿qué te pasó? La respuesta de Newton, fascinante, dice: puedo calcular el movimiento de los astros celestes, pero no la locura de las personas. Bueno, alguien de la calidad intelectual y de la madurez analítica de Isaac Newton, uno de los genios universales, se metió en una burbuja y perdió con una burbuja. Eso no era, me da la impresión, fast thinking. Okay. Ahora, tenemos simplificaciones estratégicas, pero también tenemos, creo, en la generación de fenómenos macroeconómicos, como las crisis, cuestiones que tienen que ver bastante profundamente con la epistemología que hay intrínseca en la formación de expectativas macroeconómicas, porque dicho mal y pronto, si vos tratás de evaluar la capacidad de repago de una economía, estás hablando ni más ni menos que de la riqueza de la nación. Y de la riqueza de la nación es la base sobre la cual se genera la capacidad de repago, por decirlo mal y pronto. Con lo cual, aquel que se mete en ese negocio, se mete, quiera que no, en la extrapolación hacia el futuro de la capacidad de producción y la capacidad de generación de recursos de la economía respectiva. Y quiere decir que en última instancia, quien hace ese cálculo, y que quiera que no, y algunos seguramente quieran, se basa en una visión respecto del comportamiento futuro de la economía y su capacidad de generación de recursos. A lo que voy es que en la formación de expectativas tenemos desde cero inteligencia a simplificaciones que pueden servir en ciertas condiciones y pueden no servir en otras, a reflexiones potencialmente bastante sofisticadas, pero ciertamente sujetas a error, y error muy grande, razonamientos sofisticados sobre cuestiones profundas del comportamiento de las economías. Y me parece que no hay una sola dirección de salida para eso, sino que hay que afrontar, dependiendo del tipo de problemas que tengamos, una forma de modelización o de representación u otra. Y ahora, unas palabritas finales y los dejo. Viene inteligencia artificial. Okay. Inteligencia artificial es algo que cuando a mí me pasa un poco, cuando me pongo a pensar un poquito en cómo estas cosas pueden funcionar y pasan 10 días, ya veo que está superado. O sea, esto está ocurriendo delante de nuestras narices a una velocidad realmente espectacular, con lo cual lo que uno puede conjeturar para acá sabe que va a ser pasado por alto dentro de no demasiado tiempo. O sea, ahí es difícil hablar de expectativas racionales, ¿no es cierto? Porque el sistema está moviéndose, el sistema se está moviendo a una velocidad que supera nuestra velocidad de aprendizaje. Cuando se habla del tema, yo no voy a hablar ni 10 minutos, ni 5 minutos del tema, pero cuando se habla del tema es natural pensar en cosas como el impacto sobre las estructuras económicas de diversos países, el futuro del empleo, de distintos tipos de empleo, etc. Eso ha sido bien tratado, pero
me interesaría charlar un minuto sobre las decisiones económicas en un contexto donde inteligencia artificial juega un papel importante. Y me temo ahora le voy a contar otra anécdota que me parece que viene al caso. ¿Cómo puede ser la relación del principal humano con el agente inteligencia artificial? Cuando el agente inteligencia artificial presumiblemente sabe más que el principal humano. Digamos. Hace no mucho pesqué un paper en una revista de administración de empresas de Harvard, una cosa por el estilo, sobre formación de precios en el sector hotelero. Y la historia es la siguiente. Existe un algoritmo que recomienda el pricing en piezas de hotel. Ese algoritmo da recomendaciones, pero en el protocolo de las empresas, el manager que interactúa con el algoritmo tiene la capacidad de hacer overrule, o sea, puede decidir pasando por alto la recomendación del sistema. Aparentemente hay un hecho estilizado de que los managers humanos le hacen caso al sistema cuando el sistema les recomienda cambios de precios importantes, pero no le hacen mucho caso cuando el sistema les recomienda cambios chicos. Hasta ahí todo bien. Ahora el sistema descubrió eso. Y entonces el sistema aparentemente le sesga para arriba la recomendación, la magnitud del cambio de precio para inducir al principal a que le haga caso. Digamos. Jueguitos como este me parece que no pueden no ser raros en el mundo que viene. El principal agente entre el sistema y el humano es complicado. Ahora. Y ahora viene el punch y los dejo. Es concebible que exista un futuro no demasiado lejano en la cual los objetos económicos que nos interesa proyectar a nosotros como agentes económicos, precio de activos, niveles de actividad, etcétera, etcétera, estén generados no por decisiones humanas, sino por decisiones humanas, comillas, ayudadas por el sistema o por decisiones hechas por el sistema. ¿Qué propiedades macroeconómicas se generan cuando el sistema la dinámica del sistema está generada por la interacción de un montón de estos agentes artificiales que hacen cosas que nosotros por ahí nos cueste descifrar, tengan una lógica que nos pasa por arriba y les cause problemas a los propios colegas de inteligencia artificial que están tratando de adivinar qué hacen los otros? Me pregunto respecto de la estabilidad macroeconómica en un mundo como ese. Y ahí vamos a tener que no solo preocuparnos sobre las expectativas que forman nuestros congéneres, sino por los sistemas que generan ecologías de los que no lo son. Pero este es el mundo que por ahí tenemos que manejar en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Súper estimulante. Bueno, Silvia, adelante. Sí, Te cambio el nos lugar. cambiamos. Buenísimo. ¿Me podrías?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este panel, muchas gracias también a toda la organización de la asociación. Es la verdad que un placer poder estar en vivo en 3 dimensiones y hablar con la gente en los lugares más importantes, que son los pasillos, los cafés, los cócteles y demás. Daniel dio me gustaría si se pueden ver las diapositivas, las slides. Bien. Daniel dio una visión muy amplia de los temas que hoy nos ocupan. Uno está mirando 3 palabras, ¿no? Macroeconomía, complejidad y expectativas, como inició Daniel su charla. Yo voy a tratar de ser bien breve y lo más puntual posible en lo que a mí me importa o me preocupa y ahora les voy a decir desde cuándo, es una frase que la quiero decir en algún momento. Cuando nosotros analizamos la macroeconomía, o sea, yo me voy a concentrar básicamente en algunas reflexiones o algunas cuestiones metodológicas. Cuando nosotros nos concentramos en el análisis económico, y como bien señaló Daniel, estamos mirando varios elementos que tienen que ver con lo complicado. Voy a evitar un ratito la palabra complejidad, lo complicado del sistema. Por un lado, tenemos que ver no solamente los supuestos del analista, o sea, ¿dónde está parado el analista? Más allá de los agentes de los cuales habló mucho Daniel, y también, digamos, me evitó un tramo largo en esta disputa y futura controversia que va a haber entre el tomador de decisiones, el hacedor del modelo y los agentes, pero desde el punto de vista de lo que es la formalización de la macroeconomía, o sea, la construcción de ciertos modelos o ciertas heurísticas que nos permitan entender la dinámica de un sistema que es muy complejo, dónde está el analista, cuáles son los supuestos del analista. Otra característica típica y con la cual nos hemos peleado bastante con los microeconomistas, y como bien se dijo ayer, no deberíamos tener esta distinción entre la micro y la macroeconomía, y ahora voy a explicar por qué. El carácter agregado de lo que nosotros estamos mirando. O sea, nosotros estamos mirando una relación muy complicada, muy compleja en cuanto a cómo se conectan las distintas partes de esto que llamamos macroeconomía, y voy a tomar un ejemplo concreto de algún área de la macro como para poder dar un ejemplo. Pero estamos obteniendo un resultado que es un resultado agregado. Y lo que queremos saber es cómo surge ese resultado, es decir, por qué ese resultado, y basado en qué pasó en este sistema que nos da o una crisis o una fluctuación o estabilidad o lo que sea. En teoría del crecimiento, que es un poco el ejemplo que voy a dar, nosotros tenemos la tendencia, la tendencia en hablar de tendencias, la tendencia de hablar de fluctuaciones, es decir, es como que estamos mirando un comportamiento de largo plazo y el comportamiento que se está dando en torno a un comportamiento previsto de largo plazo de acuerdo a una típica construcción de algún modelo. De ahí sacamos algunas explicaciones, de ahí queremos sacar algunas predicciones, nos vamos a algún conjunto de datos, hacemos algún tipo de análisis empírico y decimos, no sé si esto es así, pero decimos que en función a esta visión macroeconómica se realizarían o se postulan distintas políticas económicas. Esto es lo estándar, si se quiere. ¿Cuál es el desafío metodológico al que nos enfrentamos en la actualidad? En un mundo donde la información es creciente, la cantidad de datos es creciente, donde Big Data se va colando como agua entre líneas,
¿Cuál es el desafío metodológico al que nos encontramos si queremos hacer algún tipo de modelización que nos permita explicar, pero también tener algún grado de predicción? No de una predicción de largo plazo, sino, y voy a hablar un ratito de esto, algún grado de decir, bueno, estas relaciones conducen a este determinado resultado agregado. Básicamente, y este es el único punto al que me voy a dirigir, es intentar encontrar, o sea, el desafío metodológico es buscar los caminos metodológicos para encontrar estos resultados agregados como un resultado emergente de configuraciones microeconómicas, mesoeconómicas, como le gustaba decir al doctor Olivera, que tengan una fundamentación un poco más realista de esto que vino hablando Daniel, que tiene que ver con cómo modelizamos expectativas en economía. Como les decía, voy a tomar, pero porque sí, digamos, un poco la teoría del crecimiento para analizar cuáles son aquellos, de hecho cuando uno da un curso, ¿no? Cuáles son aquellos puntos que uno considera cuando está hablando de los modelos de crecimiento y demás. Lo primero que buscamos es el equilibrio, o sea, el primer análisis que tenemos en un conjunto de ecuaciones dinámicas que pueden ser más o menos simples, más o menos complicadas, que pueden tener algunas no linealidades linealizables. Lo primero que buscamos es el equilibrio y analizamos la existencia de este equilibrio, la unicidad de este equilibrio, la estabilidad del equilibrio. Todos estos análisis los realizamos basándonos en otras situaciones de análisis, de equilibrio. Por ejemplo, cuando construimos el modelo, estamos presuponiendo o suponiendo directamente que tenemos un cierto equilibrio macroeconómico que nos dice que el ahorro es igual a la inversión ex ante. Suponemos que hay un equilibrio en el mercado laboral, o sea, el vaciamiento del mercado de trabajo, y andamos buscando por ahí, o sea, a partir de una construcción matemática, estamos buscando la maximización, ya sea desde el punto de vista de lo que es el equilibrio del mercado, o sea, los agentes buscan su maximización y encuentran su equilibrio en los dos mercados, el mercado de las empresas, el mercado laboral, o el equilibrio del planificador. Yo voy dejando por ahí algunas citas de artículos que critican estas, o critican o analizan un poco estas posturas. ¿Qué pasa con este concepto de equilibrio? En primer lugar, el equilibrio presupone una estructura invariante en el tiempo. El equilibrio es un estado que nos dice que, un poco como basado en las leyes de la naturaleza, este equilibrio que nosotros de alguna manera tomamos de la física, es un equilibrio que nosotros podemos replicar en otras dimensiones, en otras situaciones o en otros escenarios, porque las leyes de la naturaleza conducen a este equilibrio que puede ser replicado. Entonces ahí analizamos la estabilidad del equilibrio. ¿Qué significa que un equilibrio sea estable? Un equilibrio que sea estable significa que cualquier perturbación que ocurra en el torno del equilibrio va a hacer que las leyes que están detrás de este equilibrio conduzcan nuevamente al equilibrio. Y acá tenemos el primer problema, que tiene que ver también con algo que mencionaba Daniel, que es la consideración del tiempo en estas perturbaciones. O sea, nosotros podemos suponer un modelo típico a la Solow, donde en un diagrama de fases la condición inicial nos plantea un capital
más alto que el capital per cápita en unidades de eficiencia de equilibrio, y esto significa que en el tiempo va a haber una descapitalización o un crecimiento menor de esta economía para volver a este estado estable, a este estado estacionario, a este equilibrio estable. ¿Qué significa desde el punto de vista temporal? Si nosotros miramos la macroeconomía de la calle, la macroeconomía del Banco Central, la macroeconomía de las decisiones fiscales, sabemos que un estado fuera del equilibrio condiciona lo que va a pasar después. Sabemos que, como decía Daniel, si yo paso por un banco y veo un montón de gente haciendo fila en el banco, o sea, claramente estamos en un estado de desequilibrio, me voy a meter en esa fila del banco y mis expectativas como agente individual van a ir a la par, o mis creencias van a ir a la par de reforzar este estado de desequilibrio. Por lo tanto, la estabilidad del equilibrio de por sí ya plantea una situación de inconsistencia temporal. Lo mismo ocurre con los supuestos que están detrás del equilibrio, en particular el equilibrio de mercado. El mercado no siempre está en equilibrio, y como comentaba ayer con un colega de Uruguay, en este momento, por decir algo, tenemos un gran desequilibrio en cuanto a lo que es el transporte mundial, ¿no? Hay una demanda de determinados insumos y el transporte mundial no se está moviendo. O sea, no podemos suponer que este equilibrio ocurre siempre. Recordemos el famoso ahorro-inversión. Voy a decir, los constructos teóricos con los que nosotros nos estamos manejando nos permiten abordar una serie de situaciones bastante menos lineales que un modelo lineal de crecimiento. Tenemos análisis de path dependence, trampas de desarrollo, pero las trampas de desarrollo, trampas de crecimiento, trampas de ingreso, como le quieran llamar, no dejan de ser equilibrios, un equilibrio bajo, un equilibrio alto. Podemos analizar, y siempre digo desde el punto de vista de la teoría, porque la empiria nos da un montón de herramientas que permiten ver heterogeneidad, pero podemos analizar algunas diferencias históricas y culturales que marcan las distintas trayectorias de crecimiento. La pregunta es, y voy a señalar algo que lo voy a señalar dentro de un rato, pero algo que señaló Daniel, tiene que ver con, bueno, si nosotros tenemos un resultado emergente, el concepto de equilibrio es un concepto que claramente se presenta como bastante complicado para tomar, y acá quiero mostrarles un pie de página, o una slide de página al pie, sería algo por el estilo, que es el libro de Cornay, que falleció ahora el 5 de noviembre. Hay una nota muy interesante de Corchón Díaz con motivo de su fallecimiento, hablando de este libro de Cornay que es el Antiequilibrium. Este es un libro interesante en el sentido de que no solamente, o sea, ha sido muy renombrado por una corriente que uno podría decir heterodoxa, sino que también ha sido mencionado en discursos de premios Nobel como Arrow, ha sido, bueno, Kupnas ha trabajado con Cornay y ha alabado mucho este trabajo. Entonces, si nosotros dejamos de lado la construcción de un determinado modelo en el cual estamos buscando equilibrios múltiples, equilibrios estables, inestables. ¿Qué es un equilibrio inestable? La verdad que es bastante difícil de poder entender dentro de la predicción que uno puede hacer a partir de un modelo que es un equilibrio inestable. Entonces, dejando de lado el concepto de equilibrio, uno puede pasar al otro concepto que está en la siguiente diapositiva, que tiene que ver con el agente representativo.
hay un artículo muy interesante de Kirman, ¿no? ¿A quién representa la gente? ¿Qué representa y a quién representa el agente representativo? Si nosotros estamos con un modelo que nos lo venden como con microfundamentos porque tiene un agente representativo, la pregunta es cuáles son las motivaciones de este agente representativo, cuál es el horizonte temporal de este agente representativo, por qué este agente representativo castiga generaciones futuras, y si no castiga generaciones futuras, ¿para qué estamos haciendo un análisis en el tiempo si no tenemos una tasa intertemporal de descuento? ¿Cuál es la racionalidad del agente representativo? Daniel mencionaba la posibilidad de ciertos análisis que se dan mucho en economía computacional de agentes completamente idiotas, es el término técnico, que un poco van en discusión con los análisis de Simon con la racionalidad acotada. Si dejamos de lado el concepto de equilibrio y dejamos de lado el concepto de agente representativo, lo que nosotros podemos analizar son, como el artículo renombrado de Schelling, y fíjense que es un artículo de 1978, o sea, no es reciente, los micromotivos que hay detrás de la macroeconomía. Entonces, la propuesta de una modelización que deje de lado estos dos conceptos de agente representativo y el concepto de equilibrio, que dicho sea de paso pertenecen a sistemas cerrados, es decir, son sistemas que puedo poner alguna cosa aleatoria dando vueltas por ahí, pero la realidad es que no están recibiendo algún tipo de información que modifique los comportamientos. Nosotros podemos tratar con sistemas con algunas características un poquito más, uno podría decir divertidas o académicamente más interesantes. Se puede... no significa, la propuesta de modelización no significa dejar de lado por completo lo que es el tipo de razonamiento que venimos llevando, y de hecho hoy a la mañana estuve viendo algunas presentaciones micro súper interesantes basadas en teoría de juegos, subastas y demás que tienen, que tienen resultados muy, muy atractivos desde el punto de vista de la micro. Pero cuando nos vamos a la macro, que tiene otro tipo de dinámica y que es un resultado emergente, es un resultado agregado, podemos pasar a análisis que tienen que ver con equilibrios puntuados, es decir, la estabilidad de un equilibrio en determinadas configuraciones o metaequilibrios que pueden cambiar a medida que cambian estas configuraciones. Hay algunos modelos que seguramente conocen o han escuchado, que tiene que ver con modelos basados en agentes, autómatas celulares, modelos de autoorganización, modelos críticamente autoorganizados, la sinergética. En particular, por ejemplo, la sinergética es una forma de representación que permite que la economía vaya acumulando algún tipo de conocimiento que lo va a hacer reaccionar, pero más adelante. Es decir, no hay una reacción suave, sino que hay una ruptura. Y esto podría llevarnos a explicar crisis financieras, nos podría llevar a modelizar y a explicar crisis cambiarias y demás. Por otro lado, nos permitiría analizar e incorporar diferencias históricas, culturales y el aprendizaje. Nos permitiría incorporar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que hoy estamos estudiando, como no solamente expectativas, sino el rol de las creencias, el rol de los sentiments, el rol de análisis que nos están diciendo por qué los agentes están reaccionando o están yendo o tomando determinadas decisiones que los llevan en determinado camino. Este tipo de modelización nos permite incorporar
algunos argumentos, básicamente irreversibilidad, incertidumbre e inestabilidad. Voy a decir solamente una cosa, porque esto lo tenía que decir. En el siglo pasado yo presenté, esto era lo que quería mostrar, no, esto no es nuevo, es cierto, en el siglo pasado, y fue un paper comentado por Daniel, presentamos un sistema, una representación de sistemas económicos en evolución basados en un paper que habíamos presentado en el 94, yo no había nacido pero igual lo presenté, que es la inflación como un fenómeno críticamente autoorganizado. Y lo interesante de estos sistemas, bueno, acá les contaba cómo se modelizan estos sistemas, pero lo interesante de estos sistemas que permiten es establecer la probabilidad de ocurrencia de algún evento en el futuro. Y nosotros, esto está publicado en 2005, pero el primer trabajo lo hicimos en el 94, lo que encontramos era que para Argentina, si la estructura no cambiaba o si cambiaba, pero encontraba otro punto crítico de comportamiento, íbamos a volver a tener fenómenos inflacionarios. Esto lo planteamos en el único momento que tuvo la Argentina en las últimas décadas de estabilidad de precios y hasta algunos meses de deflación. En aquel momento sonó bastante raro y hoy lo saqué del cajón de los recuerdos para traerlo acá y decir, bueno, este sistema, las propiedades que tiene este sistema me permitieron ver en aquel momento que si la estructura más o menos permanecía de la misma manera, los problemas inflacionarios iban a resurgir en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por tu participación y lamentablemente el tiempo nos está corriendo. De hecho, no vamos a tener tiempo para preguntas porque no quiero afectar el cronograma del resto de la actividad. O sea que si tienen preguntas, con gusto, digamos, trataremos de charlar durante el almuerzo. Entonces, es un gran gusto para mí poder presentar a Francisco Roldán, un graduado de nuestra universidad, y espero que nos estés escuchando, Francisco. Los estoy escuchando, espero que me estén escuchando a mí. Ahí está. Buenas, bienvenido. Tenés 20 minutos, Perfecto. así que es un gran gusto poder compartir tu presentación. Muchísimas gracias. El gusto es todo mío y gracias de nuevo por la invitación. Para mí es un gusto enorme estar ahí, aunque tenga que ser Estamos escuchando. de esta manera un poco rara. Espero que me escuchen bien y que vean... No se está escuchando. ¿No me escuchan? Perdón, ¿eh? Digo, debo confesar, hace una hora lo escuchábamos, pero en este momento... ¿Se escucha? ¿Y ahora no me escuchan nada? Justo lo que necesitábamos para... Yo veo un micrófono apagado, pero no sé perdón, si es voy de a... Francisco o es No, es el de de otro acá. usuario, ¿no? Pero, Sí, pero... ¿y acá me escuchan mejor? ¿Así me escuchan mejor? Hola. Francisco, ¿Sí? nosotros vemos un micrófono silenciado. No sé si es el tuyo o el de... No, el mío tendría que estar... Sí, de este lado me está mostrando bien. ¿De acá? No, acá ¿Yo lo no estoy está viendo? el Zoom. ¿No? Lamentablemente, creo que hacemos por ahí algo no- bruto, quizás te desconectaste. por ahí no y te volvés a está- conectar. No, No, ahí fueron a ver allá. a ver, ok. Me dicen me dicen por el Zoom que se escucha bien. Creo que por ahí es un problema de la salida de allá. No sé para qué hablo en realidad si no me están escuchando. Nosotros no te escuchamos todavía. Estamos viendo un micrófono silenciado en la pantalla grande. ¿Esto tendrá algo que ver? No. Y por bien, bueno, y por streaming también.
Es raro. así Entonces, que parecería ser un problema de la sala. No estamos escuchando, o sea que es un problema de nuestro. Está bueno esto para quedarme dentro del tiempo. ¿Es un problema de acá? Ah, según nos dicen, vos estás muteado. No, no estoy muteado. No. Está muteado otro Francisco. ¿Querés decirle? De Santiago, cámara. O sea, se escucha bien a través de Zoom. Acá dicen que Zoom está funcionando bien, es otra parte del canal. Es otro Francisco que está muteado. Acá nos dicen que es de la configuración del equipo. No era muy robusto. No era, no De vuelta. Hace No, una pero- hora se pero le escuchaba a también Francisco por fíjate los que- micrófonos, por los parlantes. Fíjate que tiene la cámara también hablando- tachada y lo vemos. Así que, A veces estas cosas se solucionan golpeando el sistema, ¿no? Saliendo del Zoom y volviendo. No, no es ese el problema. Ahí. a ver, ahí. Esa flechita de quién ¿Ahí tienen era. algo ustedes? Esa, ahí va. Ahí. Esos son ustedes. Esos son ustedes. Dale clic, por favor. Bueno, para No, los que estén en el streaming, tengo unas citas para empezar, así que les voy a dejar que vayan leyendo. Igual la introducción es medio innecesaria a las presentaciones. Porque está muteado desde acá. Ese... No, pero eso es nuestra visión. Sí, pero fíjate que tiene tachada la cámara y a él lo vemos. Bueno, ahí tenemos la introducción. Francisco está comentando que tenemos un par de material que podemos ir leyendo en forma anticipada. Por otra vía. Si yo activo esa camarita, nos ve, pero yo no veo por otra vía. Está. El problema es lo cambió del dispositivo de audio? Me parece que debe ser eso. O sea, acá ¿Cambiaste hay de una pregunta. dispositivo de audio? Fíjate de No. sacarte los auriculares, ponerte los auriculares, algo de eso. Claro, que pruebe otro micrófono en su A, casa. a mí me ha pasado con A los ver. auriculares que se me va el sonido de la computadora. Las oscuras fuerzas del tiempo y de la ignorancia. Así es. Y ahí como... A ver. A ver ahora. A ver ahora. Ahí tienen algo. No, yo diría que salga Si voy acá, aquí, Mientras preguntas, Francisco, dicen- si no te ofendés, mientras tratamos de solucionar este problema, abrimos el espacio para 1 o 2 preguntas. cómo no, perfecto. Disculpame, Perfecto. realmente Sí, no. Déjame que... Esto Yo fue sigo hablando, probado. no me escuchan. Si me llegan a escuchar, me avisan. A ver, no sé si ahí me están haciendo, me escuchan de alguna manera. ¿Hay alguien en la audiencia que tenga alguna pregunta? Y a ver ahí. Tratar a ver. de Nos hacer desconcentramos. virtud. Acá Sebastián Katz tiene una pregunta, nos encantaría. ¿Tenemos el micrófono? Vamos a acercarle el micrófono a Sebastián. No por Twitter, no por WhatsApp. Qué difícil. Me tengo que cantar una canción. Bueno, ok. No, bueno, muy interesante. Muchas gracias por las exposiciones. La verdad que digamos, ordena, a pesar de la complejidad, ordena mucho, digamos, lo que uno puede pensar. Pero cuando lo estaba escuchando a Daniel, y también en función un poco de lo que decía Silvia, me gustaría preguntarles si podrían elaborar un poco sobre la noción, digamos así, de regímenes peor o mejor comportados, porque si bien es indudable que la complejidad, digamos, de estos sistemas agregados en donde interactúan múltiples agentes y al mismo tiempo movidos por las señales de la política y por los cambios del entorno, provocan desafíos analíticos
relevantes, lo cierto es que hay momentos en los cuales uno puede encontrar en determinadas circunstancias, llamémoslo así, como estados de normalidad del sistema, en el cual, digamos, o el tamaño de las perturbaciones que afectan al sistema, o la estructura del sistema, o, digamos, ciertos aprendizajes previos en la interacción y la reliability entre policymaker y tomadores de decisiones, hacen que, de alguna manera, el sistema pueda funcionar con, no todo el tiempo en equilibrio, pero sí en equilibrios razonablemente estables, ¿sí? Uno recordaba la noción de corredor, por ejemplo, ¿no? Digamos, de Axel Leijonhufvud, esto es la idea de economías que por determinados momentos y en general tienden a comportarse dentro de un corredor, y economías que eventualmente, ya repito, por el tamaño de los shocks, por su estructura o por esta falta de reliability, digamos, entre, digamos, lo que el policymaker señala y las lecturas que los agentes hacen, tienden a operar, ya no tienen un problema de retorno al equilibrio, sino que tienen un problema, digamos así, de inestabilidad dinámica, ¿no? Y bueno, un poco tal vez lo que comentabas vos sobre el retorno a entornos de inestabilidad nominal en Argentina refleja un poco eso. Entonces me quedaba pensando qué podíamos decir respecto de, pese a la complejidad, frente a los cambios en el entorno, frente a la mutación estructural de nuestras economías. A pesar de eso, sin embargo, hay circunstancias en donde, digamos, una misma decisión de política no genera las mismas reacciones de parte de los agentes, y uno va al clásico, digamos, de Heyman y Leijonhufvud, ¿no? Sobre los random walk monetary standard, por ejemplo, en oposición a regímenes mejor comportados. Entonces, digamos, quería escuchar un poco, porque no apareció la noción de régimen, y me parece que eso, digamos, también hace un poco al funcionamiento, que es siempre complejo, pero que no es en todas las circunstancias necesariamente igual, ¿no? Pero... Muchas gracias, Sebastián. No sé quién Sí. quiere reaccionar primero. Yo voy a hacer un comentario, muchas gracias por la pregunta, un comentario chiquito, porque me entretuve al principio de la presentación y de pronto no mencioné, un elemento que es muy importante. Los sistemas, este tipo de sistemas o este tipo de análisis, lo que también están teniendo en cuenta es la memoria, o sea, qué tipo de memoria tienen los agentes. Y generalmente uno está pensando, y en el caso, por ejemplo, que nosotros hicimos del análisis para la inflación en Argentina, de una memoria de largo plazo, no una memoria donde, no exactamente de largo plazo, en el sentido de que toda la memoria está puesta en el dato del periodo presente, sino que esporádicamente lo que nosotros tenemos es un comportamiento de ruido 1 sobre F o movimiento browniano, que hace que haya una memoria de largo plazo. En sistemas concreto con el sistema que nosotros analizamos, que es un sistema críticamente autoorganizado, significa que se autoorganiza en un entorno de un parámetro, de un valor crítico de un parámetro, supongamos la inflación. ¿Qué es lo que produce periodos de estabilidad o un equilibrio puntuado? ¿Y qué es lo que puede provocar el cambio? Bueno, en un sistema abierto uno está pensando en un sistema críticamente autoorganizado, en un shock homogéneo y continuo, pero este shock puede cambiar, y conjuntamente con este shock, este es un trabajo que hicimos en mi tesis doctoral, puede haber un cambio en las reglas del sistema. Y esto provocar que el sistema siga teniendo el mismo comportamiento, pero que se autoorganice en otros resultados, ¿no? O en otro equilibrio puntuado. Los sistemas críticamente autoorganizados son sistemas que están en el borde del caos, y uno sabe que los sistemas caóticos tienen ventanas de estabilidad, donde uno, a partir de la configuración de determinados parámetros, puede esperar, o en el mismo comportamiento caótico, a mí particularmente no me gustan los sistemas caóticos, pero en el mismo comportamiento caótico se pueden esperar ventanas de estabilidad. Yo creo que es una forma de ver
primero uno tendría que ver cuál es ese shock, ¿no? Que generalmente uno lo asimila a un shock de conocimiento, los agentes van teniendo más conocimiento, más datos, más información, la procesan cada cual como puede, porque no tienen el modelo la procesan de alguna manera. Esas reglas pueden cambiar con shocks de conocimientos, y esto puede conducir a otro tipo de resultado y a otra estabilidad o no. Francisco tenía acá unos slides con citas de la teoría general. La famosa cita de las oscuras fuerzas del tiempo y de la ignorancia. Un poquito, todo lo que hay, el mensaje, vos lo sabes bien, del capítulo 12 y análogos, es decirte, mirá, epistemológicamente hablando, el mundo es de una complejidad, digamos. Sistema en el cual la previsión del estado de la economía relevante en un par de décadas es un ejercicio en alta imaginación, no mucho más que eso, digamos. ¿Okay? Dicho lo cual, una cosa son una cosa y otra cosa son otra cosa. O sea, fíjate que puede haber situaciones donde el sistema parece más previsible de lo que es. Se llama gran moderación. O sea, el amague, por así decirlo, puede venir por el lado, yo actúo como si estuviera quieto, te dice el sistema, cuando en realidad está cocinándose, y eso es materia de conjetura, digamos, pero ex post, te diría que la variabilidad del sistema incorporada en los precios de los activos o cosas por el estilo en la época de la gran moderación, más bien exageraban para el lado de la excesiva estabilidad. ¿Okay? Dicho esto, Hola. una de las misiones de la política macroeconómica es hacer el futuro lo más previsible posible dentro de lo que significaría comerse el amague de que el mundo es previsible. Pero ciertamente hay un rol de la política económica importante de crear un ambiente donde las expectativas sean factibles y más o menos verificables con errores no demasiado grandes. Bien. Si digamos, estamos un poco llegando a la hora de almuerzo, me voy a permitir una pequeña anécdota. Ya que hablamos de Keynes, hablamos de ¿cómo se llama? De Newton, déjame hablar de Batistuta. ¿Alguna vez he escuchado, algunos de ustedes han escuchado la historia, digamos? Alguna vez recuerdo haber escuchado un reportaje que le hicieron a Batistuta por radio. Y la pregunta era, ¿cómo es jugar con el burrito Ortega? Y la respuesta fue fantástica. No, es un genio, se gambetea a todo el mundo. Ahora, a veces me trae problemas porque gambetea demasiado, pero me gambetea a mí también, me confunde a mí también. Okay. Era tan gambeteador que digamos, le generaba confusión hasta a su propio compañero. Digamos, eso es a evitar. Habría que decirle, oíme burrito, no exageres. Digamos, no generes inestabilidad al divino botón, y sabemos que efectivamente puede haber situaciones donde la política macroeconómica es un factor más de confusión que de ordenamiento de las decisiones, digamos. Y el objetivo de la estabilidad, de la estabilización, digamos, un poco está implícito en lo que vos decís, tiene mucho que ver con eso, con crear un entorno donde se puedan tomar decisiones más o menos informadas, lo cual seguramente puede dar lugar a, si es incorporado a las propias expectativas, el hecho de que has estabilizado de esta manera,
genera mejores condiciones para la inversión, etcétera, etcétera. No hay duda de lo que vos decís. Me dicen que podemos intentar nuevamente. Lamento, digamos, realmente el accidente, pero sería lindo poder escucharlo a Francisco, que Tiene mucho para nos decir. dé alguna A ver. descripción breve de su presentación y nos encantaría eventualmente ver si podemos encontrar un espacio para que pueda presentarla. Pero a ver si podemos Ajá. escuchar a Francisco. ¿Me estás escuchando? Me parece, por la cara de Daniel, me parece que no. Pero, a ver. ¿Me escuchan acá? Yo te escucho en Zoom, A te ver. escucho, no sé en la En- sala. En el Zoom me dicen que se escucha, pero en la sala no. Así que imagino que no tendrá que ver con mi micrófono. Yo voy a seguir Me parece que hablando este así al nuevo intento vacío, no va a pero... funcionar. Uh, Vamos a estar El video buscando está- otro espacio para que Francisco haga su muy interesante presentación que tenía que ver con análisis de robustez, modelos robustos en macroeconomía, cómo enfrentar esa incertidumbre profunda. Bueno, vamos a estar atentos a ver cuándo podemos asignarle un espacio. Les pido disculpas por las dificultades y la buena noticia es que pueden ir a almorzar. bueno. Qué bronca. Bueno. Se nos complicó, pero bueno. Sí, la verdad es que yo lo escuché recontra bien hace una hora. Vos sabés que a mí me pasó mucho tiempo que si ponía los auriculares, cuando los sacaba, tenía que apagar la computadora y volver a prenderla. Sí. Realmente Curioso, ¿no? sí, es una lástima porque estaba todo armado.